Buenas tardes compañeros, me presento, soy Fernando Piña y les comparto mi infografía de los derechos humanos. Antes que nada hay que preguntarnos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que parten de la dignidad humana y que promueven el desarrollo integral de las y los seres humanos. En este contexto hay una palabra clave, dignidad. Y bien, la dignidad humana se refiere a la integridad física, psicológica de las personas, a la libertad que tiene para tomar decisiones, de ejercer sus derechos, a desarrollar su personalidad y a tener un proyecto de vida. Las características de los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles y exigibles. Hay 4 principios de los derechos humanos que son interdependencia, igualdad y no discriminación, universalidad y progresividad. El origen de los derechos humanos se arraiga en la literatura de la sabiduría milenaria, en los valores tradicionales y en las enseñanzas religiosas de casi todas las culturas. Y con respecto a la aparición de documentos escritos, el primer documento se llama la Carta Magna y fue en Inglaterra en 1215. La clasificación de los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. La primera generación son derechos civiles y políticos, segunda generación derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación derechos de los pueblos o de solidaridad. Hay 4 fundamentos de los derechos humanos que se llaman jus naturalista, jus positivista, ética, axiológica y historicista. Los derechos humanos en México pueden exigirse de manera jurídica porque se encuentran plasmados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esto ha sido posible a movimientos que se presentaron en todo el mundo, que favorecieron la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese contexto, el suceso más importante o relevante se dio el 10 de junio del 2011, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la modificación de 11 artículos. ¿Quién está sujeto a los derechos humanos? Bueno, todas las personas a quienes va referida la titularidad, el ejercicio y las garantías de los derechos humanos. En ese sentido, hay sujetos activos y pasivos. Los sujetos activos son los titulares de los derechos, los que pueden ejercer, reclamar y reparar dichos derechos. Hay sujetos pasivos, es a quien se reclama el reconocimiento y garantía de un derecho. Es una autoridad o un servidor público. En ese contexto también tenemos protección jurisdiccional y no jurisdiccional. Está a cargo, la protección jurisdiccional está a cargo del Poder Judicial, se defiende en tribunales del Poder Judicial de la Federación. La sentencia es obligatoria, en caso de no acatarla constituye un delito, es indispensable la asesoría de un abogado y se conoce a fondo de los asuntos. Protección no jurisdiccional está a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales. Se emite una recomendación no vinculatoria, recomendación pública y no autónoma. Su fuerza es de contenido moral y se requiere abogado. Y no se requiere abogado. Se interviene el Ministerio Público, no interviene el Ministerio Público y no se reconoce a fondo el asunto. Por último, tenemos los organismos defensores de los derechos humanos, que promueven y protegen los derechos de las personas de un país determinado
En México pueden adoptar diferentes denominaciones como comisiones, procuradurías o defensorías, como la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y en materia internacional los más famosos o conocidos es UNESCO y UNICEF.